Quítate las manos de encima, pequeño polizón. La voz de la azafata Karen Whitaker atravesó el silencio del pasillo como una costura rasgada. Harper Williams, una chica bajita y delgada, con gruesas coletas, tropezó cuando la mano de una mujer la empujó contra el pecho. El lánguido y resonante rugido de los motores, a reacción, se convirtió en el telón de fondo del frío espectáculo. Las filas de pasajeros se quedaron paralizadas. Algunos se mordieron los labios, otros sonrieron con sorna y otros miraron hacia otro lado, como si de repente la pantalla del televisor hubiera mostrado una escena particularmente violenta. «Tu lugar está atrás, hija de trabajadores», susurró Karen bloqueando el paso de la niña hacia el sector comercial. «Solo vuelan aquí personas que pueden permitírselo». Harper no se inmutó. La mirada de sus ojos color ámbar se volvió inmóvil como un espejo bajo la luz eterna. Sacó un teléfono delgado de su bolsillo, lo levantó hasta su mejilla e, ignorando las caras de sorpresa, marcó un solo número. «Mamá, él es Harper. Faltan 20 minutos para el despegue. ¿Puedes hablar con un representante de Sky Vista?» Su voz sonaba tranquila, pero cada letra se movía por la cabina como metal sobre vidrio. Contestaron el teléfono de inmediato. «Ya lo sé, cariño», dijo Alexis Williams con calma, sin rastro de alarma. «Quédate donde estás. En unos minutos el avión no se elevará ni un centímetro». Harper estaba sentada en el sofá de cuero de la oficina de su madre hace un año, cuando su madre le explicó por primera vez el valor del silencio. El doble de alta que Harper, las paredes de cristal de la oficina miraban hacia San Francisco, pero esa noche la niña solo vio el reflejo de su propia figura y la sombra plateada de su madre. «Recuerda», dijo Alexis cerrando su computadora portátil, «la justicia no cae del cielo. Lo construyen personas que se niegan a agachar la cabeza». Le entregó a su hija una fina pulsera de platino. En el interior estaba grabado un único número de teléfono, una línea directa con su madre, sin pasar por asistentes, seguridad ni agendas de reuniones. «Nunca dudes en presionar ese número si el mundo decide que estás por debajo de su horizonte», susurró. Los días escolares de Harper eran rutinarios. El autobús de la mañana a la academia, Redwood Heights, laboratorios de ciencias, práctica de baloncesto. Pero incluso allí, entre amigos que solo sabían que la madre de la niña trabajaba en tecnología, hubo un extraño susurro. «Los negros no escriben código, borran pizarrones», dijo una vez Michael Simmons, hijo de un inversor local. Harper respondió con un tranquilo «hasta luego». Un mes después, Simtech, la empresa de su padre, perdió un contrato importante después de que se descubriera repentinamente una violación ambiental. Nadie relacionó la verdad con Alexis Williams, pero Harper sabía que su madre estaba cumpliendo su promesa. A la propia Harper le enseñaron el silencio estoico y elegante. Alexis insistió en las clases de judo para que su hija sintiera el peso de su propio cuerpo. La niña aprendió a caer sobre el tatami y a levantarse de nuevo. «La fuerza no está en el golpe, sino en el equilibrio», repitió el instructor. Harper colocó cuidadosamente esta regla junto a la pulsera de su madre. El día del vuelo, se dirigía a Los Ángeles para asistir a un concurso científico para inventores adolescentes. Una subvención que lleva el nombre de Matthew Jones, fundador de Sky Vista, proporcionó entradas gratuitas a los participantes. Harper superó 3 rondas de competencia con su proyecto sobre prótesis biónicas para niños con discapacidades. Su mochila estaba llena de planos y un prototipo de demostración hecho de aleaciones ligeras. El billete indicaba el asiento 12, clase Business, un regalo de los organizadores. Sonrió mientras miraba la agenda, sin sospechar que en la misma línea había programada una lección que era más importante que cualquier competición. La ola de indignación que atravesó a Alexis fue reemplazada por la sangre fría del jefe de una corporación capaz de detener instantáneamente una industria entera. Abrió la tableta donde ya aparecía el resumen del personal de Sky Vista. Su asesor general, Noah Pierce, recibió un breve mensaje. «Averigüen todo sobre el vuelo
SEIGO 201 inmediatamente, especialmente la composición de la tripulación. 15 minutos después, el canal personal de Alexis mostraba un dossier de Karen Whitaker, 4 amonestaciones oficiales por mala educación, 2 demandas cerradas por controles selectivos de pasaportes. Alexis envió la siguiente señal a Wall Street. A través del corredor de bolsa Stanton & Myers puso a la venta un bloque significativo de acciones de Sky Vista Holdings, acompañando la operación con un comentario lacónico: conflicto de intereses y riesgos regulatorios en el futuro. La noticia se difundió por las terminales de Bloomberg a través de los teletipos, incluso antes de que el avión se alejara de la puerta de embarque. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Mientras tanto, en la cabina, mientras el capitán anunciaba un retraso debido a razones técnicas, Harper permanecía sentada en su asiento. Los pasajeros la miraron con indiferencia. La niña sacó un cuaderno y con mano temblorosa, pero firme, comenzó a escribir las palabras exactas de Karen. Fue un protocolo improvisado. Quién hablaba, quién callaba, cómo se movían los auxiliares de vuelo, qué rostros se ocultaban tras la indiferencia. Harper sintió que la ira se convertía en un cristal de hechos en la tangente. Al otro lado del continente, Alexis llamó a sus socios: el abogado de aviación Owen Ramírez, Grace Coleman, ex empleada de la Administración Federal de Aviación, y el ingeniero cibernético Ray Parker, quien desarrolló el sistema de registro de vuelo para la mitad de la flota de aviones del país. Se reunieron en una sala de conferencias con vistas a la bahía. En la pared apareció una infografía de la red interna de SkyVista, parcialmente cerrada, pero todo sobre el vuelo SV-201 estaba almacenado en servidores remotos en un centro de datos de California. Obtendremos sus registros de las últimas 24 horas, dijo Ray en voz baja. Deben contener una marca sobre la lista de pasajeros modificada manualmente. Si el asistente de vuelo sacó a Harper de la clase ejecutiva, la grabación permanecerá. ¿Y luego?, preguntó Grace. Entonces presentamos una reclamación preliminar por una amenaza a la seguridad de los pasajeros, respondió Owen. El juez exigirá la limpieza del suelo, mucho antes de que tengan tiempo de limpiarlo todo. Alexis asintió. Y anunciaremos una conferencia de prensa, no para quejarme, sino para preguntar por qué a un niño de 10 años que participaba en un programa de caridad se le negó el servicio prometido. Que la junta directiva comience a sudar frío. 2 horas después, las acciones de SkyVista habían caído un 8%. La junta directiva se reunió en reunión de emergencia, pero esto fue solo el primer golpe. En el mismo momento en que los corredores intentaban comprender la repentina liquidación, el vicepresidente senior de seguridad de SkyVista, Samuel Green, recibió un correo electrónico de Alexis con el asunto solicitud de FOIA urgente. Afirmó que su hija había sufrido molestias físicas y daños emocionales y que el incidente presentaba evidencia de discriminación sistémica. La carta enfatizó su derecho a apelar ante el Comité de Ética del Transporte del Senado de los Estados Unidos. Alexis sabía que mencionar al Senado abriría la puerta a los micrófonos de CNN sin ningún comentario social. Samuel inicialmente intentó responder con una respuesta convencional, pero otra llamada de los analistas bursátiles lo puso nervioso. Llamó a un equipo de crisis y descubrió que alguien había filtrado extractos del expediente de Karen Whitaker a los principales clientes corporativos de la empresa. Varios gigantes farmacéuticos que pagaron estatutos corporativos han anunciado suspensiones temporales de contratos. El pánico comenzó dentro de SkyVista. Un vuelo, un empujón de una chica y decenas de millones de dólares literalmente se evaporaron de la capitalización. Alexis, mientras tanto, estaba construyendo una segunda línea de ataque. La investigadora privada que ella contrató, una ex fiscal estatal de Maryland llamada Lisa Grant, comenzó a desenterrar los registros de impuestos de gestión de SkyVista. Se supo que el presidente Douglas Wade estaba vinculado a una empresa de catering ficticia que se utilizaba para canalizar fondos a una cuenta offshore en Marbella. La información aún no ha sido confirmada, pero la mera posibilidad de un escándalo de este tipo podría hacer caer a la empresa más que cualquier acción de protesta.
Aún así, Alexis no olvidó lo más importante. Harper necesitaba sentirse parte de la solución, no solo la parte perjudicada. A última hora de la tarde, llamó a su hija al hotel donde finalmente fue alojada la niña tras el desembarco forzoso de todo un vuelo. Había una mezcla de ansiedad y orgullo en la línea. ¿Cómo estás?, preguntó Alexis. Hice una lista de testigos y el tiempo de su silencio, respondió Harper secamente. Las emociones después. Estoy orgullosa de ti, dijo la madre. Mañana presentaremos un comunicado oficial juntos. Estarás allí para recordarles que las estadísticas tienen ojos. Harper agarró la pulsera. Sintió una extraña calma. La tormenta no hacía más que crecer, y ella estaba parada en el centro de ella, sosteniendo la mano de su madre, aunque fuera a través del teléfono. Esa misma noche, Alexis aprobó un plan de 3 puntos. Un golpe legal, una restricción financiera y un enfoque moral en la historia personal de Harper. La gente cree en los números, pero llora cuando ve caras, recordó al equipo. Más tarde, al llenar un formulario de queja preliminar, Harper escribió personalmente una cita de la Constitución. Todos los hombres nacen libres e iguales. Para ella, esto no era retórica. Era una factura que sería presentada a la corporación mañana. A la mañana siguiente, Harper, vestida con una chaqueta formal azul oscuro, llegó con su madre a la sala de conferencias del Hotel Pacific Regent. El vestíbulo estaba repleto de cámaras de televisión, locales y periodistas apilando trípodes esperando la primicia. Un imperio tecnológico multimillonario contra una aerolínea nacional. Harper se mantuvo cerca de Alexis, pero no se escondió detrás de ella. Durante la noche, la niña leyó el borrador legal, resaltó párrafos y agregó ejemplos del currículo escolar sobre la historia de los derechos humanos. «Estamos citando el precedente Brown aquí», le dijo al abogado de Owen, señalando el documento. Owen levantó una ceja. «¿La 14ª enmienda?» «Sólido». «No es simplemente sólido», señaló Harper. «Nos recuerda que el racismo institucional es ilegal, no solo indecente». La conferencia de prensa duró 20 minutos. Alexis habló brevemente, describió el hecho del contacto físico, destacó la posible violación de los estándares de aviación y citó estadísticas sobre quejas raciales contra el personal de Skyvista. Luego, para sorpresa de la prensa, le entregó el micrófono a Harper. «Mi nombre es Harper Williams», comenzó la niña. «Tengo 13 años. Seré ingeniero quirúrgico porque quiero que los niños con amputaciones corran tan rápido como sus sueños. Ayer me dijeron que mi lugar está en la cola, pero no se puede forzar un sueño a entrar en la cola de un avión. Mía, definitivamente no. Y hasta que no me expliquen cuántos niños más escuchan palabras como estas, no dejaremos que este avión despegue». La sala se congeló. No hubo aplausos, hubo un silencio como una losa de piedra. Después de la conferencia, comenzó la segunda fase de la táctica, presentar solicitudes de acceso a los correos electrónicos internos de Skyvista a través de la Comisión Federal de Transporte. Grace preparó un paquete de 17 páginas exigiendo la divulgación del algoritmo de asignación de escaños y los informes de quejas internas. En respuesta, Skyvista acusó a Alexis de desestabilización del mercado y presentó una contrademanda por difamación. Pero los lobistas de la empresa entendieron que si el caso llegaba al Senado, habría una audiencia y entonces se revelaría todo. Al mismo tiempo, Harper regresó a Redwood Heights. El pasillo de la escuela la recibió con miradas mixtas. Algunos estudiantes asintieron con la cabeza en señal de bienvenida. Otros se dieron la vuelta, como si ella llevara una marca venenosa. Durante la clase de biología, la maestra señora Walker no pudo evitar susurrar: «¿Héroe del día?». Harper respondió con una mirada que ya mostraba madurez. En el comedor, los niños escucharon de sus padres que los casos reales se deciden en el tribunal, no en el escenario. Uno de ellos, el mismo Michael Simmons, se interpuso en el camino de Harper en la máquina expendedora de agua. «Dejen de deshonrar la escuela», espetó, «y tu madre solo te está chantajeando». Harper dejó la botella lentamente. Se llama chantaje a la exigencia de respetar a una persona. Entonces ten miedo, Miguel. El respeto es gratuito, pero su ausencia le costará a tu padre más que cualquier soborno. Michael se sonrojó y retrocedió. En ese momento, Harper se dio cuenta del lado negativo de la lucha.
Cada aparición pública se convierte en un examen dentro de las paredes de la escuela. La niña decidió que ya no se defendería. Ella lanzó un club llamado Jóvenes Defensores de Derechos Humanos. Sí, después de clases, varios compañeros de clase vinieron a aprender cómo investigar leyes, redactar solicitudes y sacar conclusiones. Harper habló sobre la libertad de información y cómo los documentos hablan más que los eslóganes. Era una escuela de tormentas y ella, aunque estudiante, también se estaba convirtiendo en maestra. Mientras tanto, Grace recibió el primer lote de correos electrónicos internos de Sky Vista. Contenían frases como liberar la fila premium para clientes valiosos y no permitir pasajeros no estándar. Owen escaneó estas líneas en una base de evidencia electrónica. Alexis entendió que una demanda por sí sola no sería suficiente. Se necesitaba un procedimiento público. Llamó a la senadora de California, Lauren Ford, una aliada de larga data del programa de subvenciones STEM. Esa misma noche, Ford envió una resolución al Comité de Transporte de la Cámara solicitando una audiencia especial sobre la discriminación en la aviación. La audiencia fue fijada para 10 días después. La manecilla del cronómetro se aceleró bruscamente. Harper borraría la fecha de la pizarra y escribiría en ella una fórmula simple: evidencia plus tiempo, cumpo, chico, verdad. Su intención era llevar cada variable hasta sus límites. Antes de irse a dormir, Sun Harper llamó a su madre. La conversación se produjo sin testigos, pero el eco de sus palabras quedará en la memoria de la muchacha para siempre. «Mamá», susurró Harper, «¿detendrás la aerolínea?» «Pararemos», corrigió Alexis suavemente. «Pero lo más importante es lo que construimos a continuación. Es más fácil destruir el mal que crear un ejemplo». «Entonces, démosles un ejemplo», respondió Harper y colgó. Al otro lado del continente, el centro de control de Sky Vista recibió la notificación de una próxima inspección de sus sistemas de distribución de pasajeros por parte de la Administración Federal de Aviación. Para ellos, esto significaba una cosa: los vuelos podían suspenderse hasta que se completara la auditoría. Decenas de aviones corrían el riesgo de quedar varados en las puertas a menos que la compañía proporcionara documentación transparente. Y todo esto por culpa de un empujón, de una niña que cogió el teléfono demasiado rápido. Pero Harper no se veía a sí misma como la causa del caos. Ella vio un objetivo ante sí: demostrar que el respeto no puede reservarse solo para los dueños de trajes caros. Y cuanto más se acercaban las audiencias del Senado, más firme se volvía su escritura en el cuaderno. Las letras, como vigas de acero, se reunían en un puente entre el dolor y el cambio. El día de la audiencia resultó gris, como si el propio clima hubiera decidido permanecer como testigo neutral. La sala del Comité de Transporte del Capitolio se llenó de abogados, periodistas, consultores y un grupo de estudiantes de secundaria de Redwood Heights a quienes se les habían otorgado pases especiales como Grupo de Enfoque de Futuros Inventores. Harper estaba sentada en la mesa de testigos, con la pulsera frente a ella, un símbolo de una conexión directa con su madre, pero que ahora parecía más un abrigo que le habían dejado como muestra de valentía. Alexis fue el primero en actuar. Presentó un resumen: 18 casos verificados de traslados de pasajeros con prejuicios raciales durante los últimos 2 años, fraude financiero con proveedores offshore e informes internos en los que Karen Whitaker llamó a un músico negro de calidad inferior. La senadora Ford condujo sus preguntas de manera rigurosa y metódica. Y, señora Williams, usted dice que el problema es sistémico. ¿Hay evidencia de que la gerencia deliberadamente hizo la vista gorda? Recibimos una cadena de correos electrónicos, respondió Alexis, presionando un botón en su tableta. Copias de los correos electrónicos aparecieron en la pantalla detrás de ella. El vicepresidente Samuel Green dijo: reducir el acceso a asientos premium para pasajeros que preocupan a los clientes blancos. La palabra clave es gris. Harper ideó un algoritmo para buscar este código en toda la correspondencia interna. En 5 minutos, el guión identificó 63 casos. Un crujido recorrió la sala. Los rostros de los miembros del comité se pusieron rígidos. Harper actuó a continuación. Su voz era firme.
No vine aquí a disculparme, comenzó la niña. Estoy aquí para exigir seguridad para cualquier niño que vuele hacia su sueño mañana. Y la seguridad no se trata solo del cinturón de seguridad. Es saber que no te darán un codazo en el pecho cuando te llamen a lugares para los dignos. Michael Simmons, sentado en la galería, bajó la mirada. Incluso él sintió vergüenza. Luego llamaron a Karen Whitaker. Entró como si todo su uniforme blanco se hubiera convertido en un saco de arena. Su abogado intentó impugnar la admisibilidad de los correos electrónicos internos, pero pronto tuvo que pasar al interrogatorio. Harper se congeló cuando Karen la miró, la mirada de la azafata asustada y obstinada. ¿Recuerdas tus palabras?, preguntó el fiscal. Yo seguí las reglas para el traslado de pasajeros, murmuró Karen. Su compañía no proporcionó documentación que demostrara que la norma se aplica a los niños con billetes de clase ejecutiva, replicó el fiscal. ¿Entonces fue una decisión personal? Pausa. Sí, respondió Whitaker apenas en voz alta. En ese momento, Harper se dio cuenta de algo extraño. La verdad no grita, susurra, pero su susurro ahoga toda la habitación. Mientras los senadores deliberaban, Alexis le entregó silenciosamente a su hija un trozo de papel. Autoridad para cerrar aerolíneas cuando se identifica un ataque hacia la seguridad. Si la comisión determina que la discriminación racial es sistemática, tiene la autoridad de recomendar una suspensión temporal de las operaciones de SkyVista hasta que se corrijan las violaciones. Uno de los senadores se inclinó hacia el micrófono. El comité ordena que SkyVista suspenda todas las operaciones de pasajeros hasta que se complete la auditoría federal. Además, el material del caso será trasladado al Ministerio de Justicia para un posible procesamiento penal. Las palabras golpearon la sala en una ola densa. En Wall Street, las acciones de SkyVista cayeron otro 12% en media hora. Muchos analistas llamarían a este momento el cisne negro de la aviación, pero Harper no estaba pensando en el mercado de valores. Miró a su madre a los ojos y vio en ellos no triunfo, sino determinación confiada. El trabajo apenas había comenzado. En los pasillos, Douglas Wade intentó acercarse a Alexis con la mano extendida y un vago «¿Podemos resolver esto?», pero ella pasó de largo como el agua que pasa junto a un aguijón caliente. Harper dio un paso detrás, manteniendo la cabeza en alto. El vestíbulo del Capitolio estaba lleno de flashes de cámaras, pero la niña solo sentía una cosa: su respiración era uniforme, sus manos no temblaban y nadie más se atrevería a ponerla en un rincón. Inmediatamente después de anunciarse la decisión, el abogado de Owen realizó una breve reunión informativa. SkyVista debe proporcionar una hoja de ruta para corregir las violaciones dentro de las próximas 48 horas o corre el riesgo de perder su certificado de operador aéreo. Esto significaba que sin autorización del espacio aéreo, los aviones de la compañía se convertirían en costosas estatuas de aluminio. Los altos directivos intentaron frenéticamente alquilar vuelos a través de charters asociados, pero los aeropuertos más grandes del país recibieron una carta informal en la que se les pedía que no brindaran servicios prioritarios a SkyVista, una iniciativa de... Esa misma noche, Harper, Alexis y el equipo subieron las escaleras del monumento a Lincoln. En el aire fresco junto al estanque reflectante, la niña sacó de su mochila su prototipo de prótesis biónica. «Mamá», dijo Harper, «quiero que SkyVista done los fondos de compensación a nuestro programa, que ayuden a niños que antes ni siquiera podían subir a la clase ejecutiva de sus sueños». Alexis sonrió por primera vez ese día. «Es asunto tuyo, capitán del avión del futuro», dijo. «Solo dame las coordenadas». Harper alzó su brazo protésico al cielo. La luz azulada de la capital se reflejó en los escalones de mármol y de repente lo comprendió. La culminación no es la caída de la colina, sino el punto de partida de una nueva. Han pasado 6 meses. SkyVista todavía estaba luchando por una licencia, pero el valor de las acciones de la compañía nunca se recuperó. Durante la reestructuración, muchos de sus empleados recibieron ofertas para trasladarse a una nueva empresa fundada por Alexis sobre la base del departamento de investigación de su propia corporación. El nombre fue elegido por Harper y su equipo escolar: Equinox Air.
El logotipo mostraba dos manos sosteniendo un avión de papel. Simbolizaba el equilibrio y también era el primer niño que Harper había visto con prótesis experimentando. En un antiguo hangar del aeródromo de San Carlos, los adolescentes instalaron sensores y probaron luces de advertencia. Harper caminó por los pasillos, flanqueada por sus colegas. La matemática Julia Moreno, el ingeniero protésico Liam Brooks y el analista de datos Zachary Young. Todos ellos pertenecían a su círculo de jóvenes defensores de derechos humanos. Ahora era un equipo de 4 escolares y una docena de jóvenes ingenieros los que creían que el próximo siglo de la aviación pertenecía a aquellos a quienes el pasado les había robado sus alas. Equinox Air se lanzó con un innovador programa Passenger Voice. Cada queja recibida en el sistema se convertía automáticamente en una resolución para una reunión de gestión, en lugar de un simple ticket de soporte técnico. La segunda patente de Harper, una tecnología de intercambio dinámico de asientos para evitar que los pasajeros con movilidad limitada queden a merced del personal, se implementó en los primeros 3 aviones arrendados. La inauguración oficial de la línea San Francisco-Chicago se convirtió en el evento del año. A la pista llegaron periodistas, representantes de la Fundación Matthew Jones e incluso senadores que en su día escucharon el caso Sky Vista. Pero para Harper fue sobre todo la primera vez que subió por la pasarela de un avión sin sentirse cohibida. La muchacha se detuvo en la pasarela, colocó la palma de la mano sobre el casco del transatlántico y susurró: «Mi lugar es donde voy, no donde me empujan». Todo estaba listo en la cabina. Filas de asientos de la misma modificación, sin división artificial en clases. Harper se sentó junto a la ventana. El piloto automático sintonizado estaba comprobando ruidosamente el sistema hidráulico cuando Alexis se sentó a su lado. «El capitán nos ha dado permiso para despegar», dijo la madre con una sonrisa. Harper miró la pulsera que todavía llevaba puesta. Ahora, el número de teléfono que aparecía no era solo una línea directa con su madre, sino un símbolo de que la voz de la verdad siempre encontraría una red, incluso si no fuera una red de radio de avión. La niña sintió una ligera vibración, una notificación sobre la transferencia de fondos a la cuenta del Fondo Benéfico de Prótesis. Sky Vista, para evitar la quiebra total, aceptó un acuerdo: $100 millones para programas de inclusión infantil y el fin del uso de palabras clave en las operaciones corporativas. Las cámaras destellan mientras el avión comienza a acelerar por la pista. Harper cerró los ojos y en ese momento finalmente se permitió recordar el empujón en el pecho, el dolor, la humillación. Pero en lugar de miedo, surgió en mi interior un sentimiento de vacío absoluto, un lugar lleno del futuro. El avión despegó del suelo. A través de las nubes, la ciudad se convirtió en una frágil red de luces. Harper se volvió hacia Alexis. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «no detuvimos Sky Vista. Lanzamos Equinox». La madre asintió. Y esto es solo el principio. Reuters llamaría a ese día el nacimiento de la aviación justa. Pero Harper recordaría algo más. Cuando las ruedas tocaron las nubes, sintió que el mundo finalmente se le acercaba. En algún lugar allá arriba, en las alturas, los problemas se reducen, pero la verdad sigue creciendo. Una semana después de su primer vuelo comercial, Harper actuó en el Katherine Johnson Hall del Museo Smithsonian del Aire y el Espacio. Entre las exhibiciones del pasado, habló sobre el futuro. Cómo los algoritmos pueden determinar dónde ver a un asistente de vuelo a una persona y no el color de su piel. Había niños de diferentes estados sentados en el pasillo y cada uno sostenía un avión de papel. Al final de la actuación, Harper les pidió que escribieran palabras en sus alas diciendo que alguna vez les habían dicho que las bajaran. Cuando cientos de aviones despegaron, ya no... Se acercó a la vitrina donde se guardaba la carta de Amelia Earhart y pensó: si alguien la hubiera empujado ese día en el aeródromo, tal vez nunca hubiéramos sabido su nombre. Harper sacó de su bolsillo un pequeño modelo de la prótesis, la primera que había construido en el taller de la escuela, y la pegó al avión de papel.
Esta prótesis pesa 50 gramos, dijo, pero el peso de la injusticia que hemos desechado es mucho más pesado. Que nos lo recuerde, incluso la mano más pequeña puede cambiar la trayectoria del vuelo del mundo. El público le dio una ovación de pie. Entre los invitados se encontraba Karen Whitaker, invitada por Harper a través de sus abogados. Una mezcla de arrepentimiento y gratitud era visible en su rostro. La muchacha se acercó a ella sin miedo. «No guardo rencor», dijo Harper, «pero no dejaré que lo olvides». «Y no tendrás que hacerlo», respondió Karen en voz baja. «Conseguí un trabajo en un programa comunitario para enseñar ética a los auxiliares de vuelo». «Estudiaremos juntos». Ambos asintieron y en ese momento el pasado perdió el derecho a votar sobre el futuro.